Economista egresado de Luz mención summa cum laude. Magíster en Teoría y Política Económica egresado de la UCB. Profesor universitario y conferencista internacional, hablándonos sobre el impacto de la revolución tecnológica mundial sobre la economía. Gustavo Machado, director de Investigación e Innovación, IGES. En la mañana de hoy vamos a conversar sobre el impacto que los cambios tecnológicos que estamos experimentando con una velocidad sin precedentes han tenido en el ámbito económico. En primera instancia, vamos a ver esos impactos en términos agregados, en términos macroeconómicos, sobre relaciones sociales fundamentales, y después vamos a ver cuál es el impacto sobre las organizaciones, cómo efectivamente debemos adaptar nuestras organizaciones frente a estos grandes cambios. En primer lugar, si hablamos de una revolución tecnológica, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es tecnología. Tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. Dígame. Sí, cómo no. Eso se llama innovación incremental. Estamos mejorando el proceso. Fíjense ustedes que ese conjunto de teorías y técnicas nos va a permitir que la investigación básica, en principio, pues efectivamente pueda ser aprovechada por el público. Ahora, ¿dónde estamos viendo los cambios? Los cambios los estamos viendo en aspectos esenciales del ámbito económico, que los vamos a denominar formas institucionales, que son relaciones, es toda codificación de una o varias relaciones sociales fundamentales, y en el ámbito económico en concreto, ¿dónde se pueden mirar? Bueno, en primer lugar, en la parte monetaria. Vemos cómo ahora el dinero tiende a desaparecer en forma física, y ahora básicamente se está convirtiendo en un impulso electrónico. Pero además, cuando uno veía las clases de economía, hace algún tiempo atrás uno hacía mucho énfasis en un concepto, hablábamos de política monetaria, y decíamos que era el conjunto de medidas que adoptaba el Banco Central para controlar la cantidad de dinero y las condiciones de crédito en la economía. Hoy en día tenemos emisores privados de dinero, tenemos el Bitcoin, tenemos las criptomonedas. Entonces, efectivamente, está cambiando también el régimen monetario. La relación laboral también está cambiando. El distinguido profesor Paul Rosillón suele decir, ya trabajo no es el sitio a donde tú vas, sino lo que tú haces. Y eso trae como consecuencia importantes impactos en las organizaciones. Y además eso es propio porque efectivamente hoy en día el activo más valioso que tienen las organizaciones es el conocimiento de su gente. Básicamente, hoy en día, el valor de las organizaciones está determinado por lo que sabe su gente. Un tercer elemento muy importante es que, como ahora tenemos más acceso que nunca a la información, como ahora tenemos estos habilitadores tecnológicos, las barreras de entrada a los mercados están disminuyendo. En este momento, en nuestro estado y en cualquier parte del mundo, no nos extrañe que un par de quinceañeros estén desarrollando una iniciativa que le pueda cambiar la cara al mundo en los próximos años. Y otro elemento muy importante en materia de políticas públicas es que efectivamente los países de avanzada tienen clara una premisa. Lo importante es atraer el talento. Al talento lo siguen los capitales. Entonces hoy en día, efectivamente, la premisa o la orientación de las políticas públicas está en generar las condiciones para que las personas de talento vivan en determinados espacios. Entonces, efectivamente, se están generando todos estos grandes cambios. Con que se generara un cambio en uno de estos aspectos,
hablábamos de una revolución tecnológica. Imaginémonos, por ejemplo, lo que significó para la humanidad la aparición del dinero. Ahora, se están generando cambios en varios aspectos esenciales a la vez. Y por eso es que hablamos de cambio tecnológico sin precedente en el ámbito económico. Ahora, naturalmente, eso tiene impacto en las organizaciones. Hasta no hace mucho, básicamente, ¿cuál era el reto fundamental de las organizaciones? Bueno, mantener una determinada presencia en el mercado y en ese sentido el precio era un factor relevante. Entonces, fundamentalmente, una de las ocupaciones o la ocupación central de la organización era mantener bajo control el comportamiento de la cantidad demandada. Pero hoy en día, precisamente con todos estos habilitadores tecnológicos, ¿qué está ocurriendo? Que perfectamente se pueden estar desarrollando productos sustitutos a los que ofrecemos. Y en consecuencia puede haber cambios en los gustos, en las preferencias, en relación a nuestros productos. En otras palabras, hoy las organizaciones tienen que estar pendientes de lo que pueda ocurrir en términos de la demanda en general, es decir, de factores distintos al precio. Y vamos a ver además cómo cuando caractericemos en próximas ponencias que tendrán lugar en este encuentro a los consumidores, vamos a ver cómo efectivamente hay cambios de preferencia de acuerdo a las generaciones. De manera que, ¿cuál es la respuesta o cuál va a ser la competencia fundamental de las personas para poder insertarse en este ambiente tan competitivo? Bueno, la competencia fundamental va a ser la de aprender a aprender. Fundamentalmente, la competencia fundamental va a ser la capacidad de innovar. ¿Y qué vamos a entender entonces nosotros por innovación? ¿Cuál debe ser esa característica que debe efectivamente plantearse la empresa como esencial en su comportamiento? La innovación no es otra cosa que la implementación de nuevas ideas a productos, procesos u otras actividades que realice la organización que agregan valor. Y cuando aquí decimos agregan valor, nos estamos refiriendo a dos cosas esenciales. Uno, le da un mayor nivel de satisfacción al usuario. Eso es clave. Usted efectivamente, cuando esté pensando en implementar una nueva idea, piense en el usuario. Y segundo, porque también efectivamente las organizaciones procuran permanecer en el tiempo, vigentes en el tiempo, también esa implementación de nuevas ideas contribuyen a incrementar el excedente financiero. Ahora, hemos visto o hemos dicho que estamos expuestos como ninguna otra generación a grandes cantidades de información. Básicamente estamos hablando de duplicación del conocimiento en tiempos que efectivamente no estábamos acostumbrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo procesamos toda esa data? ¿Cómo hacemos que efectivamente toda esa información pueda ser utilizada de forma provechosa por la organización? Entonces, en ese sentido, es clave que la organización tenga la disposición a desarrollar procesos de innovación abierta, a formar parte de sistemas de innovación. ¿Y qué vamos a entender por innovación abierta? En primer lugar, es un proceso en el que van a participar varias organizaciones. Efectivamente, debemos tener la humildad de entender que ninguna organización puede por sí misma manejar toda la información que se está produciendo. Pero en ese sentido, lo que es
clave es que el manejo del flujo de conocimiento sea deliberado y en concordancia con los modelos de negocio de cada una de las organizaciones participantes. Y por eso es que para mí constituye un privilegio estar presente en este evento, porque es otro paso más en ese propósito de tratar de generar un gran sistema de innovación abierto para nuestro Estado. Hemos tenido otras actividades con otras casas tecnológicas. Aquí vemos a los amigos de Design, donde efectivamente también hemos dado ese tipo de pasos. Y esa es la idea. Ninguno de nosotros puede solo. Efectivamente, aquí el punto es cómo de manera deliberada, intencional, intercambiamos esos flujos de conocimiento con el propósito de lograr mayor nivel de bienestar para la sociedad. Ahora, otra tendencia clave de este proceso de cambio tecnológico es que el primer punto de contacto de forma creciente es de tipo digital. Y en consecuencia, las organizaciones deben pasar por un proceso de transformación digital. Entonces, ¿qué vamos a entender por transformación digital? Es el proceso de reorientación de la organización hacia un modelo de relación digital eficaz en cada uno de los puntos de contacto de la experiencia del cliente. Y esta es una noción básica, la experiencia del cliente, es decir, la percepción que va a tener el cliente en cada una de las interacciones que va a tener con la organización cuando efectivamente consume el producto. Aquí el tema de servicio, el tema de ser tomado, de que se le tome en cuenta su opinión, es clave. Pero además, si queremos construir un sistema de innovación abierto, pues efectivamente, qué mejor característica que estar abierto a las ideas de mejora que nos van a plantear los clientes. Ahora, para que la transformación digital sea provechosa, pues efectivamente la idea es que abarque el mayor número de procesos posibles de la organización. Y básicamente la literatura lo que plantea es que en la medida en que este proceso responda a una estrategia, pues tendrá resultados más provechosos, más beneficiosos para la organización. Ahora, si tenemos ciertamente o si planteamos la necesidad de una estrategia, entonces tenemos que definir qué es estrategia. ¿Y qué vamos a definir como estrategia? ¿Y qué es la estrategia? Es el uso del cambio situacional para el logro de la situación objetivo. En otras palabras, fíjense cómo la disminución de las barreras de entrada, el hecho que ahora tengamos más acceso a la información que nos va a generar constante cambio. Y ese cambio constante debe ser aprovechado por la organización. Ahora, ¿para qué? Por ejemplo, en el caso del proceso de transformación digital, para lograr esa relación digital eficaz con el consumidor en cada uno de los puntos de contacto que va a tener en la experiencia del cliente. Ahora, si usted efectivamente va a implantar una estrategia, pues evidentemente usted va a necesitar un sistema de gestión estratégico. Y hemos dicho aquí, la transformación digital tiene como centro los clientes. Pero para que ese cambio lo pueda apreciar el cliente, usted debe optimizar procesos. Y para optimizar los procesos, usted tiene que incrementar las capacidades de los integrantes de su organización. Por eso es que hablamos de la necesidad de sistemas de innovación abiertos, es decir, de un conjunto de interrelaciones entre organizaciones que permitan el flujo de conocimiento, porque debemos capacitar
debemos efectivamente implantar las tecnologías y evidentemente eso no está al alcance de una sola organización. De allí que para mí sea un privilegio estar presente en este evento con los amigos de Zuliatec. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas y las respuestas. Ayúdame con la luz aquí. No, las apagadores. Los apagadores, aquí. Ok. ¿Alguna pregunta para el profesor Gustavo? Y buenos días a los que no les he visto la cara. Hola Francisco, hola Gilberto. Pregunta para el profesor Gustavo. Vamos a comenzar con lo que tenemos online. Gustavo. ¿Me escucha, Gustavo, por allá? Sí, con todo gusto. Ese es el sistema de innovación abierta. Gustavo, por aquí nos dicen, ¿cómo puede hablar mi empresa de transformación digital cuando el entorno no es el óptimo para su desarrollo? Pongo el ejemplo de Venezuela por Miguel Ángel Delgado. Sin lugar a dudas que el entorno es exigente. Además, en Venezuela tenemos una circunstancia aceleradora. Ya en el 2013 y el 2014 vimos cómo, a pesar de tener altos precios del petróleo, no tuvimos resultados satisfactorios en materia de crecimiento económico. Es decir, el modelo económico rentístico está dando claras señales de agotamiento y debemos pasar a otra cosa. Ahora, nuestras organizaciones se deben adaptar. Y en ese sentido, pues efectivamente, vamos a experimentar dificultades. El sol no se puede tapar con un dedo, pero si queremos garantizar la permanencia de las organizaciones, de nuestras organizaciones en el tiempo, ese es el camino que debemos emprender. Cuando el presidente Kennedy le anunciaba a los Estados Unidos el planteamiento de ir a la Luna, él dijo una frase muy célebre: decidimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque va a demandar de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Ok, ¿alguna pregunta aquí en la audiencia? Nada, continuamos por aquí entonces. Aprovecho de enviarle saludos a personas que están en sintonía, a Lesmar Barreto, a los amigos de SAI que reportaron la sintonía que están por aquí, a Edgar Navarro, a Oliver Ollarves y a Gabriel Mundaray. Gracias por reportar su sintonía. Profesor Gustavo, ¿cuáles son los indicadores para saber si mi empresa alcanzó la madurez digital? Por Rómulo Aranguibel. Bueno, sí, efectivamente, de eso se va a hablar un poco en exposiciones posteriores, pero tenemos los denominados indicadores de tasas de conversión y básicamente aquí la idea es tener métricas, ¿no? Tenemos los famosos, el indicador CRO y otros indicadores claves de performance. Aquí la idea es ver, bueno, dentro de tu organización, ver cuáles procesos pueden ser digitalizados, cuáles no. Y un primer elemento es ese, tener ese diagnóstico situacional. En la literatura, un elemento clave que se utiliza mucho es la encuesta inclusive a los propios usuarios, a los propios miembros, a los usuarios y a los miembros de las organizaciones. ¿Para qué o por qué? Porque aquí hay un punto clave. La transformación digital tiene como propósito que el cliente pueda ver mejoras, pero debe ser un proceso emocionalmente viable para los miembros de la organización. No solo debe ser técnicamente coherente, factible, sino además para que se produzca en armonía y con el mayor nivel de beneficio para la empresa, pues debe ser emocionalmente viable, ¿no? Bueno, Gustavo, tenemos unos detalles técnicos, pero continuamos. Por aquí tenemos una persona en la audiencia, que es importante que diga su nombre, de dónde nos visita y haga la pregunta al profesor Gustavo. Buenos días. Jenny Ferrer, Visión Corporativa. Se escucha muy bonito, realmente espectacular el tema tecnológico, pero mi inquietud está basada en el hecho de saber que
después de tener, digamos, un recorrido empresarial importante, posicionados en el mercado, haciendo la gestión empresarial, digamos, convencional, hoy día nos enfrentamos a una realidad como esta que sin duda debemos experimentar todos porque el día a día sí lo demanda, los cambios son muy volátiles y muy rápidos. ¿Cómo hacemos o cómo harían entonces o qué sugiere, basado en su experiencia y en sus reflexiones, las empresas que tienen esta trayectoria reconocida, que han venido haciendo, digamos, manejando un modelo de negocios distinto a lo que hoy demanda la realidad, basado en esta transformación digital de la que estamos hablando y además de la que este tema de innovación que sin duda es digamos una realidad en la que debemos estar todos? ¿Cómo podemos hacer para experimentar ese cambio sin morir en el intento? Lleva un proceso bien largo, entonces lo escuchamos bonito en este momento, pero ese proceso largo, ¿cómo hacemos para no morir en el intento? No, sin lugar a dudas. En primer lugar está el tema del convencimiento, ¿no? Ese es un tema clave. ¿Qué otro elemento plantea la literatura? Que la decisión por parte del liderazgo de la empresa marca una diferencia muy importante. Entonces aquí tenemos que, aunque efectivamente lo ideal es tener organizaciones aplanadas, el punto es que la literatura demuestra o plantea que en la medida en que se involucra la alta dirección de la empresa en el proceso de transformación, tiene mejores resultados. El punto clave aquí es si se transforma la organización completa o se crea una organización aparte que influya en la organización original. ¿Okay? Ese tipo de situaciones van a ocurrir. En otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar? No todas las organizaciones efectivamente se pueden transformar de manera completa en las denominadas organizaciones exponenciales que nos hablan Salem e Ismail. Pero lo que sí es importante es que en la medida de lo posible abran sus procesos. ¿Y por qué es clave que abran los procesos? Porque es la garantía de permanencia en el tiempo. Si algo hoy en día es usual, son los cambios en la demanda. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿todos los pacientes van a requerir el mismo tratamiento? No, por eso tenemos una cosa que se llama medicina de precisión. Bueno, profesor, estamos presentando unos problemas técnicos. Vamos a continuar con algunas de las preguntas que tenemos aquí. Por aquí nos escriben por YouTube Oliver Ollarves y dice, ¿cómo motivar a los gerentes y directivos de la vieja escuela a dar el salto a la transformación digital más allá de hablarles de que la tecnología les hará llegar más fácilmente a un público mayor? Bueno, efectivamente, en primer lugar está el tema de los beneficios, pero también hay otro concepto clave en economía, que es el de costo de oportunidad. La alternativa a la que renuncias cuando tomas una decisión. Y aquí el punto clave es que si no logras esa adaptación, pues te haces más vulnerable a los cambios de demanda. Y en consecuencia comprometes la permanencia en el tiempo de la organización. Por aquí hay otra pregunta de la audiencia física. Su nombre y desde dónde nos acompaña. Sí, buenos días. Mi nombre es Nerio Villalobos. Trabajo como administrador de sistemas y DevOps de Bandit Solution. Mi pregunta más que todo es a nivel del proceso, ¿no? Cuando usted está hablando de proceso, usted va, y me quisiera dar a entender, de adentro hacia afuera. Es decir, vamos a cambiar lo que está primero adentro para poder dar una cara. Basándonos en los conceptos de transformación digital, dado ahorita por usted mismo, nos basamos en la atención al cliente. ¿Okay? Yo he estado en varias transformaciones digitales, me ha gustado eso, pero sin embargo la cultura tiene que estar muy adentro de todo este proceso. Pero mi pregunta en sí es, ¿por qué no hacerlo al revés? Es decir, ¿por qué no empezar desde esos hitos de conexión con el cliente e ir adentrando? ¿Por qué no cambiar ese proceso? Es mi pregunta. No, efectivamente, por eso es que hablamos de
innovación abierta. De lo que se trata es de intercambio de flujos. Entonces, el punto inicial de la transformación puede ser una sugerencia de un usuario o puede ser una iniciativa interna de la compañía. Ahora, lo que sí es importante y el mensaje que yo sí quisiera dejar es el siguiente. Hasta ahora, básicamente, cuando hablamos del tema de innovación, en las organizaciones teníamos la tendencia a pensar que con tener un equipo que se encargara de eso era suficiente. Y el punto es que hay que formar parte de un ecosistema, porque ninguna organización puede por sí misma manejar el flujo de información que se está produciendo. El mecanismo más óptimo, el mecanismo adecuado para poder tener acceso a esa información que es vital para la organización es esa interrelación con otras organizaciones. Y evidentemente, allí efectivamente el punto de partida puede, o el agente que origine el proceso puede ser cualquiera de los elementos que forme parte de ese ecosistema, que puede estar al interior o al exterior de la organización. Seguimos con preguntas de la audiencia. Por aquí el señor, por favor identifíquese y hágale la pregunta al profesor. Muy buenos días, mi nombre es Freddy Hernández. Profesor, me encantó la frase que acuñó indicando que el activo más importante de una organización es el conocimiento de su gente. En relación a eso y considerando el tiempo de hiperinflación que vivimos acá en Venezuela, ¿cómo internalizamos eso en la cultura organizacional de nuestras organizaciones, valga la redundancia? Bueno, efectivamente aquí el punto clave es ¿qué es lo que permite a la organización llegar al mercado? Que realiza unos procesos. ¿Y quiénes realizan los procesos? La gente. Entonces, el punto clave es que la gente es esa actualización permanente del conocimiento del equipo de trabajo, lo que va a garantizar la permanencia en el tiempo de la organización. Ese es el punto. Cuando uno comienza una idea, uno de los objetivos fundamentales que uno se traza es, bueno, ¿cómo va a trascender esto en el tiempo? Entonces, en ese sentido, a eso hay que apostar, a precisamente entender esa premisa. La capacitación de la gente es clave para que la organización trascienda en el tiempo. Profesor, una pregunta que nos hacen desde los medios digitales. ¿Cuál es para usted el elemento más revolucionario a nivel tecnológico que tiene el 2019? Esa pregunta la hace Joan Marit Delgado. Fundamentalmente, el elemento más revolucionario es precisamente la gente. El hecho que el usuario, ya en los 80, en una oportunidad, la revista Time colocó como el hombre del año al usuario de la computadora. ¿Por qué? Porque es efectivamente el que está incorporando conocimiento. Entonces, en ese sentido, el otro punto clave aquí es nuestra capacidad para estar abiertos a aprender. Y en este sentido podemos contar una anécdota corta. Yo tengo 21 años dando clases y créanme, hace 21 años atrás no era tan fácil imaginar que para los profesores los Tech Talk iban a ser la competencia, ¿no? Bueno, felicitamos y le ofrecemos un fuerte aplauso al profesor Gustavo